Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Hoy tenemos el tercer capítulo del tercer tomo del comentario de Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Te agradecemos el apoyo que estás dando a este canal. Si algún episodio te resulta interesante, un like puede ayudar a otros a dar con él, por lo que si te has embarcado en escuchar el comentario al completo, dejar un like en aquellos capítulos que son especialmente relevantes pueden ayudar a otras personas que quizás vayan con la idea de escuchar algún capítulo en especial. No cabe duda que tu feedback será útil. Sin más, te dejamos con el capítulo de hoy. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 3. Más que el perdón. Pero ahora se manifiesta la justicia de Dios sin la ley, que se atestigua por la ley y los profetas. Justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos, y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre, para declarar su justicia para la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Para declarar, digo, en este momento su justicia, para ser justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces la jactancia? Está excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras la ley. ¿Es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también. Porque un solo Dios es el que justifica a la circuncisión por la fe y a la incircuncisión por la fe. ¿Acaso anulamos la ley por medio de la fe? Dios no lo quiera. Sí establecemos la ley. Romanos 3, 21-31. Lo siguiente que debemos destacar es que el apóstol se siente conmovido por el hecho de que esta salvación se manifiesta ahora. Eso es lo que realmente está diciendo. Pero ahora se manifiesta la justicia de Dios sin la ley. Eso es lo que subraya. Se ha revelado, se ha puesto de manifiesto ahora. Antes solo se sugería, se insinuaba, se ponía en tipos y sombras, pero ahora ha llegado la revelación, ha tenido lugar la plena manifestación. Cualquiera que esté familiarizado con esta epístola habrá notado que esta es una palabra muy importante en el pensamiento del apóstol y en todo su razonamiento y argumentación. Primer capítulo dice que no se avergüenza del Evangelio, porque en él se manifiesta la justicia de Dios de fe a fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Capítulo I, versículos 16-17. Luego continúa diciendo que tiene una razón más para regocijarse en él. ¿Por qué? Dice en el versículo 18, la ira de Dios es o ha sido revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí tenemos exactamente el mismo término. Está repitiendo lo que dijo en el capítulo 1, que es porque la ira de Dios ya ha sido revelada, que ahora se regocija en el hecho de que el camino de la justicia de Dios también ha sido revelado. Debemos subrayar la palabra ahora, y lo hacemos por esta razón. No se introduce aquí simplemente como una especie de conexión gramatical. No es que el apóstol esté diciendo simplemente, bueno, hemos estado viendo cómo ningún intento de justificarse por medio de la ley puede tener éxito, pero ahora, a modo de contraste, existe este otro camino. Incluye eso. Pero creo que el apóstol utiliza la palabra ahora para enfatizar también el aspecto histórico de este asunto. Lo que está diciendo es que recientemente ha sucedido algo que ha abierto una nueva posibilidad para nosotros. Ahora. Hemos visto cómo han sido las cosas a lo largo de los siglos, cuál era la posición bajo la ley y bajo los profetas, pero ya no es así. Algo nuevo ha sucedido, ahora. Acaba de producirse el gran cambio de toda la historia, la venida del Hijo de Dios al mundo. Así que estamos viviendo en una nueva era, el ahora. Ya no es la antigua, es la nueva era. Ha llegado. Vivimos en los confines de Yser, en otra parte. Por lo tanto, esta es una palabra muy importante que hay que observar al leer el Nuevo Testamento. Existe este contraste entre lo que fue y lo que es ahora. El Antiguo Testamento esperaba esta época, pero esta época ha llegado ahora y estamos viviendo en ella. El ahora enfatiza el aspecto histórico, o para decirlo de otra manera, la fe cristiana no es una filosofía, no es una mera enseñanza. Se basa en una serie de acontecimientos históricos. La enseñanza se deriva de, y es Romanos 48, 21-31, basada en los acontecimientos históricos. Nunca se insistirá demasiado en ello, porque este es el punto en el que nuestra fe se diferencia de todas las llamadas religiones.
Todas las religiones son enseñanzas. Esta es acontecimiento y suceso histórico antes de ser una enseñanza. Es un anuncio de acontecimientos, de acciones y de hechos. Esta palabra ahora nos lo recuerda. Ahora estoy en condiciones, dice el apóstol en efecto, de poder decirles que Dios ha revelado esto y lo ha hecho en los acontecimientos históricos relacionados con la vida y la obra y el ministerio, la muerte y la resurrección y la ascensión del Hijo de Dios y con el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Se trata de un principio fundamental que nunca debemos perder de vista. Es particularmente importante en este momento. Quienes tengan algún tipo de interés teológico sabrán exactamente a qué me refiero. Hay una escuela de pensamiento, una escuela teológica, que está muy en boga en el continente europeo en la actualidad y en menor medida en este país. Se ha hablado de ella en el tercer programa de la radio y se han escrito libros y artículos sobre ella. Enseña que, en realidad, en el Nuevo Testamento no importa nada más que la enseñanza, que los hechos no importan en. Esta es la enseñanza de Bultmann en Alemania. Habla de la necesidad de desmitologizar el Evangelio. Dice que el hombre moderno está educado, y especialmente de manera científica, y que por lo tanto no se puede esperar que crea en los milagros y en las manifestaciones de lo sobrenatural. No puede creer en el nacimiento de la Virgen y en los milagros. No se le puede pedir que crea en nada parecido a la idea sustitutiva de la expiación y en una resurrección física literal. De acuerdo con esa enseñanza, todos esos asuntos no son más que desafortunados agregados y adiciones del primer siglo. Es la verdad lo que importa. Es la idea del perdón de Dios y de la salvación lo que realmente cuenta. Así que debemos tirar los hechos por la borda y no molestar más a la gente con ellos. Son una ofensa y un obstáculo para el hombre moderno y se interponen entre él y el mensaje. Ya ven el peligro. Tal enseñanza no solo es una contradicción absoluta de esta pequeña palabra ahora, sino que es una contradicción de todo el Nuevo Testamento de la enseñanza. Si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, entonces nuestra predicación es vana, y vosotros aún estáis en vuestros pecados, dice el apóstol en 1 Corintios 15. Es tan vital como eso. No, nunca debemos perder de vista los hechos, ni dejarlos pasar. El ahora es la declaración de estos acontecimientos, de estos hechos que han tenido lugar, la venida del Hijo de Dios al mundo, y todo lo que se recoge en los 4 evangelios. Lo que el apóstol dice aquí es que el Señor Jesucristo no vino al mundo solo para decirnos que Dios es amor y que está dispuesto a perdonar. Eso ya se sabía en el Antiguo Testamento. Vino para hacer este camino de salvación que nos permite ser justificados por la fe. Lo importante son los hechos. Veremos que el apóstol sigue insistiendo en esto a lo largo de toda esta sección hasta llegar al final del capítulo. Lo ha introducido todo con la palabra ahora. Debemos aferrarnos a los hechos y no soltarlos nunca. Una vez subrayado esto, quiero repetir algo que ya hemos visto, a saber que la salvación no consiste simplemente en que recibamos el perdón de los pecados. Lo que el apóstol subraya es que se nos da una justicia positiva. Pero ahora dice, la justicia de Dios. Lo que el hombre trataba y especial entre los judíos era una justicia que satisficiera a Dios. Los judíos pensaban que lo hacían a través de la ley, otros pensaban que lo hacían con su moral y su filosofía. Pablo ha demostrado que todo era vano, pero ahora, dice, hay una posición totalmente nueva. Una justicia de Dios está disponible. Eso es lo más importante en la salvación, no solo que nuestros pecados sean perdonados. Eso nunca podría ser suficiente. Tener nuestros pecados perdonados no nos admite por sí mismo en el cielo. Antes de ser admitidos en el cielo, debemos estar revestidos de justicia. Si no lo estamos, nos encontraremos en la posición del hombre que nuestro Señor describe en una de sus parábolas, que entró en el banquete de bodas del rey sin traje de bodas. Ese hombre fue expulsado. Y esa es la posición de todos los que piensan que el perdón por sí solo significa la salvación. Necesitamos una justicia positiva, y esta gran doctrina de la justificación por la fe nos enseña que Dios no solo nos perdona, pero también pone a nuestra cuenta la justicia de Jesucristo. Nos reviste con ella. Una justicia de Dios o de Dios está ahora disponible debido a lo que Cristo hizo cuando vino al mundo y lo que ha completado al volver de nuevo al Padre. Como esta justicia llega a ser nuestra.
Ahora debemos pasar al segundo asunto que el apóstol considera en esta primera subsección. La mejor manera de expresarlo es en forma de pregunta. ¿Cómo llega a ser nuestra esta justicia? Si esta justicia está disponible, ¿cómo puedo recibirla? ¿Cómo puedo revestirme de ella? El apóstol responde a la pregunta. Nada es más importante que esto. La versión autorizada dice así, pero ahora se manifiesta la justicia de Dios sin la ley. Pero lo que el apóstol realmente escribió es esto. Pero ahora sin la ley se manifiesta la justicia de Dios. Puso sin la ley antes de la justicia de Dios. Y lo hizo, por supuesto, porque estaba ansioso por enfatizar que esa es la gran cosa. Dice que esta forma de justicia que Dios ofrece ahora es algo aparte de la ley, sin la ley. ¿Qué quiere decir con sin la ley, aparte de la ley? Es un punto muy importante, porque a veces se ha malinterpretado. Hay quienes dicen que significa que Dios ha eliminado su ley por completo, que la ley ha desaparecido por completo, que Dios ha abrogado la ley, y que desde la venida de Jesucristo a este mundo, la ley ha dejado de tener cualquier significado o cualquier importancia, y no se aplica a nadie. Dicen que hasta que Cristo vino e hizo su obra, la ley fue predicada a los hombres, y éstos fueron juzgados según su conformidad o falta de conformidad con la ley. Pero que eso ya no es así. Lo que juzga a los hombres ahora no es la ley de Dios, sino su respuesta al Señor Jesucristo. La ley ya no entra, dicen, ha sido eliminada, sin la ley. De hecho, las personas que sostienen este punto de vista llegan a decir que como la humanidad no cumplió con la ley de Dios, Dios, por así decirlo, trajo algo más simple y más fácil. Ahora es solo cuestión, dicen, de creer en el Señor Jesucristo. Nada más que creer. La ley no tiene aplicación para nosotros. Ahora bien, eso, quiero mostrarlo, es un error de interpretación muy grave. Cualquiera que haya leído el versículo 31, el último de este capítulo, nunca debería haber caído en esa trampa y error en particular, porque allí leemos, ¿acaso anulamos la ley por la fe? Dios no lo quiera. Sí, establecemos la ley. Así que, cualquiera que sea su interpretación de sin ley, nunca debe decir que la ley ha desaparecido, se ha desvanecido o ha sido desechada para siempre de la vista de Dios. Ese no es el caso, no significa eso. ¿Qué significa entonces? Significa que nuestro intento de cumplir la ley a la perfección por nosotros mismos como medio de salvación ha sido totalmente dejado de lado, no porque la ley ya no se aplique, sino porque otro ha rendido esta obediencia perfecta a la ley en nuestro nombre. En otras palabras, el apóstol está diciendo que nadie debe pensar ya en salvarse a sí mismo, o en encontrar o alcanzar la salvación, en términos de cese, su propia vida, actividad y moralidad. Este camino que Dios tiene ahora ante nosotros no nos deja satisfacer la ley, porque por las obras de la ley ninguna persona será justificada ante Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Más adelante veremos lo importante que es darse cuenta de que el Señor Jesucristo nos salva cumpliendo y honrando la ley por nosotros. La ley no ha sido eliminada. Dios no ha suprimido la ley. La ha cumplido y la ha guardado. Y a nosotros se nos da el fruto y los resultados de lo que Él ha hecho. Pueden pensar que es una distinción sin diferencia, pero descubrirán, cuanto más lo examinen, que está lejos de ser eso. La ley de Dios sigue estando ahí y sigue siendo el medio de juicio, y no es concebible estar en la presencia de Dios sin una justicia que responda a las demandas de la ley y la satisfaga, y se ajuste a ella. Nuestra visión de la salvación nunca debe ser una que descarte la ley. Debe ser una que establece la ley. Lo que el apóstol está diciendo es que el judío y el gentil no deben seguir pensando que cualquier cosa que puedan hacer va a satisfacer a Dios, porque eso es volver a ponerse bajo la ley, eso es volver a ponerse bajo la condenación. ¿Cómo pues me llega la justicia de Dios? Pablo responde diciendo en el verso Ceset, que me llega por la fe de Jesucristo a todos y sobre todos los que creen. Una mejor forma de traducirlo sería por la fe en Jesucristo y la creencia en Él. Ahora bien, todas estas palabras son importantes. ¿Qué significa fe? La fe incluye estos tres aspectos o tres elementos. Significa un conocimiento de la verdad, significa asentimiento a la verdad, significa una confianza en la verdad. En la fe, en la verdadera fe, existen siempre esos tres elementos: el conocimiento de la verdad, el asentimiento a la misma y el compromiso con ella. Nunca debemos pensar en la fe en términos que dejen de lado alguno de esos elementos.
La fe, en otras palabras, no es simplemente una conciencia intelectual de la verdad o incluso una aceptación intelectual de la verdad. Se puede tener eso y aún así no tener fe. La fe significa una confianza real en Él y en lo que ha hecho en nuestro favor y para nuestra salvación. Ese, según el apóstol, es el camino para obtener esta justicia. Podemos decirlo así: el hombre que tiene fe es el hombre que ya no se mira a sí mismo, y ya no se mira a sí mismo. Ya no mira lo que una vez fue, no mira lo que es ahora, no mira lo que espera ser como resultado de sus propios esfuerzos. Mira enteramente al Señor Jesucristo y a su obra terminada, y descansa solo en eso. Ha dejado de decir: sí, he cometido pecados terribles, pero he hecho esto y aquello. Deja de decir eso. Si sigue diciendo eso, no tiene fe. O si dice: todavía hay una terrible negrura dentro de mí, y todavía encuentro pecado dentro de mí, ¿cómo puedo decir que estoy salvado? No debe hablar así porque todavía se está mirando a sí mismo. La fe habla de una manera totalmente diferente y hace que el hombre diga: sí, he pecado gravemente, he vivido una vida de pecado, un blasfemo, he sido injurioso, he sido vil. Apenas hay un pecado que no haya cometido, y soy consciente del pecado dentro de mí todavía, pero sé que soy un hijo de Dios porque no me apoyo en ninguna justicia propia. Mi justicia está en Jesucristo, y Dios la ha puesto en mi cuenta. No se mira a sí mismo en absoluto, mira única, total y exclusivamente al Señor Jesucristo. ¿Ves la importancia de esto? Algunas personas piensan que es una marca de gran espiritualidad condenarse a sí mismo y señalar sus pecados. Sé lo que quieren decir, en cierto sentido, pero en otro sentido es una negación de la fe. Si de alguna manera no tienes seguridad por algo en ti mismo, significa que no estás ejerciendo la fe. La fe descansa entera y exclusivamente en el Señor Jesucristo y en lo que Él ha hecho. Descansaré mi fe en Él y solo en Él, que murió por mis transgresiones para expiarlas. Nunca deberíamos tener problemas con esto. Es por eso que el Antiguo Testamento es de gran valor. Vuelve al libro de Levítico y léela así, instrucciones que se dan allí sobre las diversas ofrendas y sacrificios. Encontrarás algo como esto, que los sacerdotes tenían que poner sus manos sobre una bestia, el animal que iba a ser sacrificado para ellos. ¿Por qué hacían eso? Bueno, esa era su manera simbólica de poner sus pecados sobre este animal que iba a ser sacrificado en su lugar. Así que lo que la fe dice es esto: pongo mis pecados sobre Jesús, el Inmaculado Cordero de... Toma tus pecados, enfréntalos, reconócelos todos con vergüenza, pero no te detengas en eso. Continúa y di: los pongo sobre Él. Esa es la palabra de la fe. Lo que sea cierto para ti no importa. Todos somos pecadores, y todos seguiremos siendo como somos en ese sentido, pero lo que nos permite saber que somos perdonados y justificados, y que somos justos a los ojos de Dios, es que se nos ha dado la justicia de Jesucristo. Eso es lo que significa. La fe significa ver esta verdad, asentir a ella, arrojarse sobre ella exactamente como uno es, así como estoy sin una sola súplica, pero que tu sangre fue derramada por mí y que tú me pides que vaya a ti. Oh Cordero de Dios, vengo, eso es, solo como tú, tal como soy, y sin esperar a librar mi alma de una oscura mancha, a ti, cuya sangre puede limpiar cada mancha. Oh Cordero de Dios, vengo. Toda la aptitud que Él requiere es ver tu necesidad de Él. No a los justos, a los pecadores vino Jesús a salvar. Qué tragedia es que alguien se mantenga en la esclavitud del legalismo, que alguien sea robado por el diablo del gozo de la salvación por mirarse a sí mismo en cualquier sentido. La fe es la que mira solo a Él. El siguiente comentario que haría sobre el lugar de la fe es el siguiente: nunca debemos decir que es nuestra fe la que nos salva. Muchas personas quieren decir eso y lo creen. Ellos dicen: en la antigua dispensación eran las obras de la ley las que salvaban. No es eso ahora, la ley ha sido abrogada. Es creer en Cristo lo que nos salva ahora. No es así. No es nuestra fe la que nos salva. Mira las palabras otra vez. Pero ahora la justicia de Dios sin la ley se manifiesta, siendo atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen. ¿Significa esto que es mi creencia la que me salva? No es así. Es el Señor Jesucristo quien te salva. Si dices que tu fe te salva, tu fe se ha convertido en una obra y tienes algo de lo que presumir. Puedes decir: yo he creído, el otro no, y por eso merezco la salvación, y él no. Te estás salvando a ti mismo. Eso es precisamente lo que denuncia el apóstol. La fe no nos salva, es por la fe que nos salvamos.
La fe es solo el instrumento, no es la causa de mi justificación. Es el Señor Jesucristo y todo lo que ha hecho, y nunca debo poner nada, ni siquiera mi fe, ahí. Esa es su posición y solo la suya. Si no lo hago, no puedo enfrentarme al versículo 27 de este capítulo donde leo: ¿dónde está entonces la jactancia? Está excluida. No hay jactancia en la vida cristiana, pero si dices que tu fe te ha salvado, te estás jactando de tu fe. Muchos dicen eso, ¿no es así? Dicen en efecto: sí, el Evangelio se predica a todos, yo elegí creer, el otro no lo hizo y por lo tanto es mi creencia la que me salva. Pero eso no puede ser correcto, porque si fuera así, es algo en ellos que no estaba en el otro hombre lo que salva, y tendrían algo de lo que presumir. Pero aquí no hay ningún tipo de jactancia. Así que nunca debemos referirnos a la fe como la causa de nuestra salvación o de nuestra justicia. Es simplemente el instrumento por el cual la recibimos. No entro aquí en la cuestión porque no se plantea en este contexto del origen de nuestra fe. Simplemente me interesa enfatizar esto, que no es nuestra fe la que salva, es solo el canal a través del cual la justicia se hace mía. Así que el apóstol declara que el camino que Dios ha provisto ahora es este camino maravilloso y admirable. Todo está en Jesucristo. Él de Dios se nos ha hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. Él es el todo y en todo, el principio y el fin, y estamos completos en Él. Todo está en Él, y suya debe ser la gloria por completo. El apóstol lo repetirá, haremos, cuando lleguemos al versículo 24, siendo justificados por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. Habiendo visto que así es como la justicia se hace mía, debo pasar a plantear la siguiente pregunta. Entonces, ¿a quién le llega esta apertura, esta salvación, esta justicia de Jesucristo que nos llega por la fe? ¿A quién le llega? El apóstol responde diciendo que viene a todos los que creen, a todos y sobre todos los que creen. Hay una pequeña dificultad en esta expresión sobre todos. No aparece en algunos de los manuscritos más antiguos y fiables. Pero no importa. Lo que el apóstol está diciendo es que viene a todos los que creen. Y obviamente en lo que está pensando una vez más es en el punto que ha estado argumentando tan extensamente en la segunda mitad del primer capítulo y todo el segundo capítulo, y la primera mitad, de hecho más que la primera mitad del capítulo 3. Todavía pensando y tiene en mente esta distinción que los judíos hacían entre ellos y los gentiles. Por eso les responde enseguida diciendo: no hay diferencia, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Como he dicho, ya lo ha dicho ampliamente. Ese fue el clímax de su tremendo argumento en la primera parte de este tercer capítulo, donde demostró que toda boca está tapada y todo el mundo es culpable ante Dios, que no hay diferencia entre el judío y el gentil porque todos están en la misma posición. Ya hemos demostrado antes, tanto a los judíos como a todos están bajo el pecado. Y sin embargo, lo expone aquí en este versículo 23, de la manera más notable y asombrosa, de hecho, de la manera más gloriosa. Lo afirma aquí de manera mucho más maravillosa que en cualquier otra parte de esta epístola. ¿Notan cómo lo hace? No hay ninguna diferencia, dice. Todos estamos exactamente en la misma condición. Todos estamos en una posición idéntica. ¿En qué consiste? Bueno, la describe de una manera doble. Todos, dice, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Observa estas dos formas de describir la condición del hombre por naturaleza como resultado de la caída. Todos, dice, han pecado. Aquí describe el pecado en sí mismo y en su carácter activo. Esto es lo que la caída del hombre ha hecho a la raza humana. Significa que todos hemos pecado. ¿Qué significa el pecado? Permítanme darles algunas definiciones de pecado. Significa errar el tiro. En lugar de dar en el blanco, se está en un lado o en otro. Significa eso, no acertar o no estar a la altura de la norma divina. En segundo lugar, significa anarquía. En tercer lugar, significa injusticia, es decir, no ser correcto, no ser recto, no ser veraz. En cuarto lugar, significa una transgresión. Estos son términos que encontrarás esparcidos por la Biblia para resaltar el significado del pecado. Una transgresión significa que sigues tu voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Pecado también significa iniquidad, e iniquidad significa cualquier cosa que es mala en sí misma, algo que es patente, inherente y esencialmente malo.
Y luego, en sexto lugar, el pecado, como nos recuerda Juan en su primer episodio, es la transgresión de la ley, un quebrantamiento de la ley. Ahora bien, el apóstol dice que todos nosotros somos culpables de todo eso. Lo ha explicado ampliamente en los versículos 10-18, en esta única palabra, pecado. Pero hay otro punto interesante en la forma en que lo expresa aquí. El apóstol utilizó deliberadamente el tiempo aoristo de este verbo pecar, que significa algo hecho una vez y para siempre. Por lo tanto, deberíamos traducir este verso así: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ha utilizado dos tiempos diferentes. Primero el aoristo, algo completo, de una vez por todas. Luego, en segundo lugar, reis algen inurig tuken pretenti, growth pecaron, rosoix quant pecaron tours. La respuesta que nos dará más adelante en el quinto capítulo es en Adán. La encontrarán en el 12º verso del quinto capítulo. Solo lo menciono ahora, pero volveremos a tratarlo con más detalle. Pero aquí enseña, como lo hace en el capítulo 3 y en otras partes, que todos pecamos en Adán. Todos morimos en Adán como resultado de su pecado. Adán era la cabeza federal de la humanidad, y cuando él pecó, todos pecamos. Él nos representaba. Todos estábamos en él. Todos pecamos, de una vez por todas. Así que además de los pecados individuales que tú y yo hemos cometido, todos hemos pecado en Adán. Por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Por eso la muerte ha entrado del todo y todos mueren. Incluso un bebé recién nacido puede morir. Es el resultado del pecado en el que todos hemos participado en Adán. Todos pecaron. Pero quiero destacar especialmente esta otra afirmación que hace aquí. Todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una declaración notable. ¿Qué quiere decir con ella? Quiere decir que todos carecemos, todos tenemos necesidad de la gloria de Dios. La palabra que utiliza aquí para faltar o estar desprovisto es exactamente la misma palabra que nuestro bendito Señor utilizó en la parábola del Hijo Pródigo, cuando dice de aquel joven en el país lejano que empezó a estar en falta. Ya no tenía dinero, no tenía suficiente comida, empezó a tener necesidad. Esto es lo que se nos dice aquí. Estamos en falta de la gloria de Dios, estamos destituidos de ella, nos falta. ¿Qué quiere decir con esto? Es seguramente uno de los más asombrosos de las cosas. La manera de responder a la pregunta es mirar otras declaraciones de la misma cosa. En el segundo capítulo, en los versículos 7, y lo tienes. Allí leemos que, a los que perseverando en el bien buscan la gloria, la honra y la inmortalidad, la vida eterna. Y de la misma manera encontramos en el 10º versículo que la gloria, la honra y la paz son dadas a todo hombre que obra el bien, al judío primero y también al gentil. Luego hay otra referencia a ello en los versículos 1 y 2 del capítulo 5, donde leemos: Por lo tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la que estamos parados, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Luego, vayan al 8º capítulo y lo encontrarán varias veces. Toma el versículo 18. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de compararse con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. De nuevo en el versículo 21. Porque también la criatura misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pasemos a los versículos 29 y 30. Porque a los que conoció de antemano, también los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en 2 Corintios 3:18? Pero todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir en 2 Corintios 4:6, cuando afirma: Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, resplandeció en nuestros corazones, para alumbrar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? ¿Qué quiere decir en 2 Corintios 4:17, cuando afirma: Nuestra ligera aflicción, que es momentánea, nos produce un peso de gloria mucho más grande y eterno? ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo en Juan 17:22 cuando dijo esto?
¿Y la gloria que me diste, yo les he dado? ¿Qué significa? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la isla Puffert Jor Torvers de Torfis of Smolitzos. Signistort mes with em cherig brevertirs les hiesen y Dios, que ordenó que la luz brillara en las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones. ¿Para qué? Para dar, revelar, la luz del conocimiento de la gloria de Dios. El incrédulo no conoce la gloria. Es un odiador de Dios, le da la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque nunca ha visto, no conoce la gloria. Pero el cristiano es un hombre al que se le ha revelado la gloria, sabe algo de la gloria de Dios y se regocija en ella. Lo es todo para él, más glorioso de todo. Pero no es solo conocer la gloria de Dios. Algunos de los versículos que he citado nos dicen que como cristianos no solo la conocemos, sino que también participamos de ella. Participamos de ella. Todos nosotros, con el rostro abierto, contemplamos como en un cristal la gloria del Señor. Recordáis que Moisés estaba en la montaña con Dios, recibiendo la ley. Bajó e iba a hablar al pueblo, pero cuando lo vieron se apartaron alarmados. ¿Qué fue eso? La gloria de Dios brillando en el rostro de Moisés. Algo así le sucede a todo el que es verdaderamente cristiano. No ocurre con los incrédulos. Ellos no alcanzan la gloria de Dios, no la ven, no participan de ella. Pero para el cristiano esto es un hecho glorioso. Nunca el apóstol ha expuesto los estragos del pecado y de la caída de una manera más maravillosa que en este versículo 23 del tercer capítulo de la epístola a los Romanos. El pecado no solo hace al hombre injusto, sino que le roba la gloria de Dios. Y si entiendes eso, te darás cuenta de lo inútil que es pensar que tú, por tus obras o actividades, puedes ser apto para estar en la presencia de Dios. Antes de que podamos conocerlo verdaderamente y tener comunión con Él, y mucho menos estar ante la gloria de su presencia, debemos tener algo de su gloria. Por muy buenos que seamos, y por muy morales que seamos, nunca desarrollaremos ni podremos desarrollar una gloria divina, pero sin ella nunca podremos ver a Dios ni estar en su presencia. Pero el cristiano, como nos recuerda el apóstol Pedro en el primer capítulo de su segunda epístola, es hecho partícipe de la naturaleza divina. ¿Es eso cierto para mí como cristiano? Lo es. No significa que sea visible y evidente para todos. Incluso la gloria en el Señor Jesucristo no era visible para todos cuando estaba aquí en la carne. Lo crucificaron, dijeron, ¿quién es este? Es un impostor. La gloria estaba velada por la carne, y sin embargo, el ojo de la fe podía verla, porque como dice Juan en el prólogo de su Evangelio, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria está en nosotros en cierta medida si somos cristianos, aunque no siempre es visible. Un verso de un himno lo expresa bien. Oculto como el chorro se encuentra este honor, en este oscuro mundo desconocido, un mundo que no supo cuando llegó el Hijo Eterno de Dios. Ellos no lo ven, y por desgracia nosotros mismos no lo vemos a veces, y no lo vemos en los demás. Pero si estamos en Cristo, es cierto para nosotros, a los que justificó, también los glorificó. Hay un nuevo hombre en mí como cristiano que es glorioso y seguirá siendo cambiado de gloria en gloria. Y lo que es aún más maravilloso, se acerca un día en el que incluso mi cuerpo será glorificado. Esperamos la venida del Hijo de Dios desde el cielo, dice Pablo a los Filipinos, que transformará este nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Entonces seré completamente glorificado, glorioso en el espíritu, glorioso en el cuerpo, completamente glorificado. ¿Qué cosa tan terrible es el pecado? Nos roba no solo la justicia, sino también la gloria de Dios. ¡Qué maravillosa salvación es esta! No solo me da el perdón y la justicia, sino que me da la gloria. A los que justificó, también los glorificó. Cualquiera que fuera nuestro estado anterior, si tenemos esta fe en el Señor Jesucristo y su obra perfecta, somos revestidos de su justicia, y algo de la gloria de Dios se implanta en nosotros. Somos hechos partícipes de la naturaleza divina.